Acepta el desafío de volver a soñar en grande. Hubo un tiempo en que soñabas sin límites. Cuando todo parecía posible, cuando la vida aún no te había enseñado a tener miedo, cuando creías que podías volar. Pero con los años, fuiste bajando el volumen de esos sueños. Aprendiste a conformarte, a ser realista, a mantenerte en lo seguro. Y aunque por fuera parecías funcional, por dentro algo se apagaba lentamente. Esa chispa, ese fuego, esa fe en lo extraordinario, comenzó a desaparecer. Este desafío es una invitación. A volver a encender esa llama. A dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito, con ambición, con ganas de romper tus propios límites. No se trata solo de soñar. Se trata de atreverte a soñar en grande. De volver a imaginar una vida que te inspire, que te mueva, que te saque del estancamiento en el que tal vez has estado demasiado tiempo. Soñar en grande no es un acto ingenuo. Es un acto de coraje. Requiere que enfrentes tus miedos, que desafíes tus creencias, que te permitas ver más allá de tus circunstancias actuales. Requiere que confíes en que hay algo más esperándote, pero que no llegará hasta que tú estés listo para ir por ello. Durante este desafío, vas a reconectar con tus sueños más profundos. Esos que guardaste en un cajón porque alguien te dijo que no eras capaz. Vas a aprender a visualizar sin límites, a pensar desde la abundancia, a despertar esa parte de ti que todavía cree, que todavía quiere, que todavía puede. No importa tu edad, tu situación, tus fracasos anteriores. Mientras respires, estás a tiempo. Estás a tiempo de volver a elegir una vida diferente. De dejar de vivir en piloto automático y comenzar a diseñar un futuro que de verdad te emocione. Porque cuando sueñas en grande, tu energía cambia. Tus decisiones cambian. Tu entorno responde. Y tu camino se transforma. Este reto no es para conformistas. Es para soñadores valientes. Para quienes están listos para dejar atrás la mediocridad emocional y recuperar su poder creativo. Para quienes saben, en lo más profundo de su alma, que fueron hechos para más. ¿Estás listo para mirar al futuro con ilusión otra vez? ¿Estás listo para dejar de callar tus deseos y empezar a construirlos? Entonces acepta el desafío. Vuelve a soñar. Y esta vez, sueña en grande. Porque el mundo no necesita más gente conformada. Necesita más personas decididas a crear lo extraordinario. Capítulo 1. El día que dejaste de soñar. No fue de un día para otro. No hubo un momento dramático, ni una escena de película con música triste de fondo. Simplemente, un día dejaste de soñar. Y ni siquiera te diste cuenta. Fue sutil. Tal vez ocurrió cuando la rutina se convirtió en el mapa de tus días. Cuando tus metas empezaron a sonar como deseos lejanos y no como planes reales. Tal vez fue cuando alguien te dijo que eso no era posible, que no era el momento, que no tenías lo que hacía falta. Y tú, cansado o herido, lo creíste. Tal vez fue cuando fallaste y el fracaso se sintió más grande que tu coraje. Tal vez fue la suma de todas esas pequeñas heridas, silenciosas y constantes, que te convencieron de que soñar era cosa de niños. Y así, sin darte cuenta, empezaste a vivir en modo sobrevivencia. Te acostumbraste a lo que había, a lo que parecía lógico, a lo que el entorno te ofrecía sin mucha resistencia. Dejaste de mirar hacia el horizonte y comenzaste a enfocarte únicamente en lo inmediato. Dejaste de preguntarte qué querías realmente, porque empezaste a creer que querer más era ser desagradecido. Que aspirar a otra vida era una especie de traición al esfuerzo que te había llevado hasta aquí. Pero aquí está la verdad. Ese momento en el que dejaste de soñar fue el momento en que comenzaste a apagarte. Porque los sueños no son solo ideas bonitas. Son vitales. Son la brújula. Son el fuego interno que nos mueve a levantarnos incluso en los días más grises. Soñar no es lujo. Es necesidad. Y no estamos hablando de castillos en el aire ni de fantasías imposibles. Estamos hablando de la capacidad de imaginar una vida más plena, más auténtica, más tuya. De esa voz interna que te dice quiero algo más, aunque el mundo te diga que te conformes. De la valentía de mirar más allá de lo que tienes ahora y atreverte a visualizar lo que realmente deseas construir. ¿Por qué dejamos de soñar en grande? Porque soñar incomoda. Porque te obliga a confrontar la distancia entre lo que tienes y lo que anhelas. Porque te empuja a moverte, a arriesgar, a fracasar, a comenzar de nuevo. Porque soñar en grande es, en el fondo, una rebelión contra la resignación. Pero también, soñar en grande es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo que mereces más. Que no viniste a esta vida para sobrevivir, sino para dejar huella. Que dentro de ti existe una visión única que solo tú puedes traer al mundo. Y que negarte ese sueño es negar una parte esencial de quién eres. Tal vez te convenciste de que ya era tarde. De que tus oportunidades se fueron.
de que tienes demasiadas responsabilidades, demasiado cansancio, demasiadas cicatrices. Pero permíteme decirte algo, nunca es tarde para empezar a soñar de nuevo. Porque los sueños no tienen fecha de vencimiento. Porque mientras tengas aliento, puedes reinventarte. Porque cada día que amanece es una invitación a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. El desafío no es sencillo. Volver a soñar requiere coraje. Requiere que te sientes contigo mismo y te preguntes, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué deseo tan profundamente que no me atrevo a decirlo en voz alta? ¿Qué historia quiero escribir con mi vida? Y a veces la respuesta es borrosa. A veces no sabes exactamente qué quieres, solo sabes que no es esto. Que hay algo más allá. Y está bien. No tienes que tener el mapa completo. Solo necesitas una chispa. Un y sí. Un ¿por qué no yo? Un anhelo que te despierte en medio de la noche. Una idea que no puedes dejar de pensar. Una imagen de ti mismo viviendo de forma más plena. Volver a soñar en grande es regresar a ese lugar donde tu imaginación manda. Donde no hay límites impuestos por la lógica o la opinión ajena. Donde las reglas las pones tú. Y aunque después tengas que ajustar expectativas, aunque el camino te desafíe y las circunstancias no siempre te favorezcan, al menos estarás vivo. Porque no hay vida más vacía que la que se vive sin propósito. Y los sueños son semillas de propósito. Así que este primer capítulo no es una lección. Es una provocación. Una sacudida emocional. Un llamado interno a mirar tu reflejo y preguntarte, ¿dónde están mis sueños ahora? ¿Dónde los dejé? ¿En qué cajón los guardé por miedo a decepcionarme? Porque cuando vuelvas a soñar, aunque sea con un suspiro, aunque sea con dudas, aunque no sepas por dónde empezar, ya habrás dado el paso más importante. Y ahí comienza todo. Capítulo 2. La amnesia emocional del soñador. Hay una especie de olvido que no ocurre en la mente, sino en el alma. No es que no recuerdes tus sueños, es que ya no sientes lo que te hacían sentir. Como si los hubieras visto a través de un vidrio empañado. Sabes que estuvieron allí, pero no logras tocarlos. Y en ese olvido emocional, empieza una desconexión profunda contigo mismo. Esta amnesia emocional no ocurre de forma repentina. Se acumula con los años, se alimenta del cansancio, del rechazo, del miedo disfrazado de prudencia. Una persona no deja de soñar porque quiere, deja de soñar porque no encuentra el sentido de seguir imaginando algo que parece inalcanzable. La vida se vuelve una lista de tareas pendientes y no un espacio para construir deseos. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo fue la última vez que te sentiste emocionado por el futuro? No ilusionado de forma superficial, sino con una emoción real, visceral, de esas que te hacen sonreír sin darte cuenta mientras piensas en lo que viene. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que algo te hizo sentir vivo, inspirado, desafiado? La amnesia emocional del soñador es peligrosa porque te hace creer que esa emoción nunca existió. Pero sí estuvo allí. Cuando eras niño y querías ser astronauta, o escribir un libro, o salvar el mundo. Cuando imaginabas una vida distinta y tu energía parecía infinita. No se trataba de tener certezas, se trataba de creer. Y ese creer era combustible puro. Con el tiempo, ese fuego se fue debilitando. Empezaron a aparecer los deberías. Deberías trabajar en algo seguro, deberías bajar tus expectativas, deberías ser más realista. Y de tanto escuchar esos mandatos, empezaste a apagarte por dentro. Lo peor es que uno puede funcionar perfectamente así, cumpliendo, sonriendo, produciendo, pero desconectado. Puedes estar en movimiento sin estar verdaderamente vivo. La desconexión se siente como un silencio interno. Como una especie de eco apagado que antes era voz potente. Ya no sueñas, solo resuelves. Ya no creas, solo mantienes. Ya no esperas algo mejor, solo tratas de sobrevivir lo que hay. Y aquí es donde empieza el desafío. ¿Cómo recuperar esa conexión? ¿Cómo volver a encender esa chispa que un día te hacía soñar sin límites? No se trata de tener claridad total. Se trata de volver a abrir el corazón a la posibilidad. De dejar que las preguntas vuelvan a tener espacio. De permitirse imaginar sin censura. Porque hay una parte de ti que todavía cree, aunque esté escondida bajo capas de decepción. Hay una parte de ti que se activa cuando ves a alguien lograr lo que tú alguna vez soñaste. Y no es envidia. Es memoria. Es tu alma recordándote lo que una vez fue tuyo. Y no se trata de romanticismo vacío. Volver a soñar requiere una estructura emocional fuerte. Porque los sueños no se cumplen con deseos solamente. Se construyen con compromiso, con resistencia, con decisiones difíciles. Por eso no todos sueñan. Porque es más fácil vivir sin esperar nada que arriesgarse a quererlo todo. Pero si estás aquí, leyendo esto, es porque en algún rincón todavía crees. Porque si no, no estarías buscando inspiración.
Estás intentando recordar. Estás hurgando en tu propia historia para rescatar aquello que te hacía sentirte tú. Y eso, aunque parezca pequeño, ya es un acto de valentía. Este capítulo es una invitación a recordar emocionalmente. No con datos, no con fechas, no con lógica. Con sensación. ¿Qué sentías cuando te visualizabas logrando eso que anhelabas? ¿Qué tipo de persona eras en esa visión? ¿Qué versión tuya estaba activa cuando aún te permitías imaginar sin miedo? La mente intentará bloquearlo. Te dirá que ya no se puede, que no tiene sentido, que hay cosas más importantes. Pero si logras callar ese ruido por un instante, si te permites conectar con ese recuerdo, empezarás a sentir de nuevo. Y cuando sientas, empezarás a querer. Y cuando quieras, empezarás a moverte. Y entonces habrás salido del letargo. Porque los sueños no se entienden. Se sienten. Y tu tarea ahora no es entender cómo vas a lograrlo. Es recordar por qué lo querías en primer lugar. Capítulo 3. Cuando tu realidad ya no representa tu potencial. Hay momentos en los que te das cuenta, de manera brutalmente honesta, de que lo que estás viviendo no se parece en nada a lo que sabes que podrías vivir. No se trata de una crisis existencial pasajera, ni de un mal día. Es una conciencia lúcida, afilada, incómoda. Te enfrentas al reflejo de una vida que no está mal, pero que está lejos de lo que tú sabes que puedes ser, hacer y lograr. Ese momento puede llegar en cualquier instante. A veces ocurre en medio de la rutina, mientras estás haciendo algo completamente cotidiano. Un pensamiento te atraviesa, ¿esto es todo? Y no como una queja vacía, sino como una especie de eco interno que te recuerda que tú, en el fondo, sabes que estás hecho para más. No necesariamente más en términos de fama, dinero o logros visibles. Más en términos de propósito, de impacto, de autenticidad. Porque no hay nada más frustrante que sentir que estás desperdiciando tu verdadero potencial en una vida que no lo exige, que no lo desafía, que no lo saca a la luz. Cuando tu realidad ya no representa tu potencial, todo se vuelve incómodo. Ya no encajas del todo con las personas, los lugares, los proyectos. No porque sean malos, sino porque ya no te expanden. Te das cuenta de que te adaptaste tanto, que te moldeaste a lo que había, que olvidaste lo que realmente deseabas crear. Adaptarse es útil para sobrevivir, pero peligroso cuando se convierte en una prisión. Porque una vez que te acostumbras a la comodidad de lo conocido, empiezas a justificar por qué no vale la pena cambiar. Te convences de que así está bien, aunque por dentro algo grita lo contrario. Y es allí donde empieza el desafío, escuchar ese grito. Atreverte a prestarle atención sin minimizarlo, sin taparlo con distracciones, sin postergarlo con excusas. Porque ese grito no es otra cosa que tu alma reclamando su derecho a desplegarse. Pero no es fácil. Hacerle caso a ese llamado implica renunciar. A veces a cosas buenas, a veces a cosas que construiste durante años. Implica soltar seguridades, asumir riesgos, enfrentar críticas. Implica también decepcionar a otros que estaban cómodos con la versión tuya que habías construido para complacer. Pero sobre todo, implica confiar. Confiar en que hay algo más allá de lo que hoy puedes ver. El mundo no te va a ofrecer espontáneamente la vida que deseas. No te va a empujar hacia tu grandeza. De hecho, hará todo lo contrario. Te premiará por seguir encajando, por no incomodar, por no cuestionar. Pero tú no fuiste creado para encajar. Fuiste creado para brillar. Para marcar una diferencia. Para dejar una huella que solo tú puedes dejar. Y para eso, primero necesitas hacer las paces con una verdad incómoda. Si tu vida actual no representa tu potencial, entonces no puedes seguir llamándola tu vida definitiva. Es solo una etapa. Un puente. Un ensayo. Pero no tu destino final. Lo que sigue es una travesía. No una transformación inmediata, sino una serie de decisiones conscientes. Empezarás a cambiar la forma en que usas tu tiempo. A revisar con quién compartes tus espacios. A preguntarte, cada día, si lo que haces te acerca o te aleja de esa versión de ti que sabes que puedes ser. No todo el mundo entenderá tu proceso. Algunos pensarán que estás loco, que estás arriesgando demasiado. Pero tú sabes que arriesgas aún más si te quedas donde estás. Porque el costo de vivir por debajo de tu potencial no se mide solo en dinero o oportunidades. Se mide en energía, en plenitud, en la capacidad de mirar hacia atrás un día y sentirte en paz. Aceptar el desafío de soñar en grande no es una frase bonita. Es una declaración de guerra contra lo mediocre. Es un acto de rebeldía en un mundo que te quiere conformista. Es una promesa contigo mismo, no me voy a rendir hasta que lo que vivo sea un reflejo de lo que llevo dentro. Y esa promesa, cuando se convierte en convicción, cambia todo. Capítulo 4. El poder de despertar tu imaginación dormida. En algún momento, sin darte cuenta,
tu imaginación dejó de tener la última palabra. Pasó de ser esa fuerza impulsora de tu infancia a convertirse en un lujo relegado a ratos libres que casi nunca tienes. De niño, te atrevías a imaginar mundos imposibles, versiones épicas de ti mismo, historias sin límites ni lógica. Y no te importaba si eran posibles o no. Las soñabas igual. Pero la adultez llegó con sus facturas, sus rutinas, sus responsabilidades, y esa imaginación poderosa se fue silenciando. No murió. Solo se durmió. Sigue allí, latente, esperando ser despertada. Lo más irónico es que vivimos en una época donde todos hablan de creatividad, innovación, pensar fuera de la caja, pero nadie te enseña a recuperar ese músculo interno que es la imaginación pura. Esa que no se basa en datos, ni en estadísticas, ni en permisos ajenos. Esa que se atreve a ver lo que aún no existe, solo porque sí. Despertar tu imaginación dormida es un acto radical de reconexión con tu esencia. Es recordar que antes de cualquier plan, de cualquier estrategia o método, todo empieza con una visión. Y no hablo de una visión empresarial. Hablo de una visión de vida. Una imagen poderosa de lo que podrías llegar a ser si dejaras de limitarte. Porque todo sueño grande empieza como una idea absurda. Alguien, en algún lugar, se atrevió a imaginarlo cuando no había ninguna señal de que fuera posible. Y lo sostuvo, lo alimentó, lo defendió, hasta que otros empezaron a verlo también. El problema es que tú también te has convertido en tu propio escéptico. Te exiges pruebas, certezas, resultados antes siquiera de permitirte imaginar. Te preguntas, ¿cómo lo haría?, cuando aún ni siquiera has definido el qué. Y así, sin darte cuenta, le cierras la puerta a tu creatividad más poderosa. La imaginación necesita espacio. No uno físico, sino mental y emocional. Necesita que te sientes contigo mismo, sin exigencias, sin juicio, y empieces a jugar otra vez con las preguntas que importan. ¿Qué pasaría si todo saliera bien? ¿Cómo sería mi vida ideal si no tuviera miedo? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? Esas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Pero tienen la capacidad de abrir puertas que habías cerrado hace tiempo. Te sacuden. Te incomodan. Pero también te elevan. Y no necesitas grandes recursos para despertar tu imaginación. Lo que necesitas es permiso. Tu propio permiso. Para fantasear, para escribir ideas locas en una libreta, para cerrar los ojos y visualizar escenas que te emocionan. Aunque parezcan tontas. Aunque nadie más las entienda. Aunque no tengan aún una lógica detrás. Porque algo mágico ocurre cuando te permites imaginar de nuevo, empiezas a recuperar el fuego interno. No el entusiasmo superficial, sino el fuego profundo, ese que te da dirección. Que te hace levantarte con intención. Que te recuerda que aún puedes reinventarlo todo. La imaginación es subversiva. Desafía las normas, los límites, las narrativas que te dijeron que debías aceptar. Es una forma de rebeldía silenciosa pero poderosa. Y cuando la cultivas, poco a poco, comienzas a ver posibilidades donde antes solo había obstáculos. Es ahí donde todo empieza a cambiar. No afuera. No en tus circunstancias. Sino dentro de ti. Porque un ser humano que vuelve a imaginar es un ser humano que vuelve a crear. Y un creador no se conforma con repetir lo que ya existe. Va más allá. Se atreve a soñar más grande, a caminar caminos distintos, a construir algo que refleje quién es realmente. Así que si sientes que estás estancado, que no sabes por dónde avanzar, no empieces buscando respuestas en el mundo. Empieza por dentro. Despierta tu imaginación dormida. Reinvéntate. Permítete ver con ojos nuevos lo que te rodea. Y confía en que ese simple acto de soñar otra vez puede ser el primer paso para cambiar tu vida desde la raíz. Capítulo 5. Atrévete a desaprender lo que ya no te sirve. Soñar en grande no es solo agregar cosas nuevas a tu vida. Es, sobre todo, quitar lo que ya no aporta. Porque antes de expandirte, necesitas soltar. Antes de avanzar, debes deshacerte del peso innecesario que llevas cargando sin cuestionarlo. Y ese peso, muchas veces, no son objetos ni responsabilidades externas. Son ideas, creencias, programaciones mentales que absorbiste sin darte cuenta y que hoy te limitan. Desde pequeño, escuchaste frases que se repitieron como mantras: no es tan fácil, más vale malo conocido que bueno por conocer, ten los pies en la tierra, no sueñes despierto, no apuntes tan alto. Y aunque hoy sepas que esas frases no definen tu realidad, siguen ahí, operando en segundo plano, minando tu confianza, frenando tu impulso. Desaprender no es una tarea sencilla. Va en contra de todo lo que tu sistema quiere: estabilidad, familiaridad, coherencia con lo conocido. Pero si realmente quieres cambiar,
Si de verdad estás dispuesto a soñar en grande, tienes que mirar de frente esas ideas que has aceptado como verdades absolutas y cuestionarlas. Tal vez creciste pensando que ser ambicioso es malo, que desear más es sinónimo de egoísmo, que tener sueños grandes es ingenuo. Tal vez te enseñaron que equivocarte es sinónimo de fracaso, que solo los especiales logran cosas extraordinarias, que tú no tienes lo necesario. Y aunque hoy seas adulto, y hasta hayas leído libros, tomado cursos, visto conferencias, esas creencias siguen incrustadas en tus raíces. Operan como filtros invisibles. Y lo más peligroso es que, a veces, ni siquiera las notas. Solo sientes que algo te detiene, sin saber qué es. Por eso, uno de los mayores actos de valentía que puedes tener no es empezar algo nuevo, sino atreverte a desaprender. A mirar dentro y reconocer con honestidad qué ideas ya no te sirven. Qué creencias ya no encajan con el futuro que quieres construir. Desaprender es hacer espacio. Para lo nuevo. Para lo más auténtico. Para lo más alineado contigo. No se trata de negar tu historia, sino de elegir conscientemente qué partes de esa historia quieres seguir llevando contigo. No todas las lecciones del pasado merecen un altar. Algunas necesitan ser dejadas atrás, con amor, pero con firmeza. ¿Es difícil? Sí. Porque tu mente se resiste. Porque hay una parte de ti que siente miedo de soltar lo conocido, incluso si eso conocido te hace daño. Pero esa es justamente la frontera que separa a los que se atreven a soñar en grande de los que siguen girando en círculos, la capacidad de decir esto ya no me representa, esto ya no me define, esto ya no me sirve. Y no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas empezar con una pregunta: ¿qué estoy creyendo que podría no ser cierto? Esa pregunta abre grietas. Ilumina rincones. Desestabiliza certezas. Pero también abre puertas. Y en ese espacio nuevo, puedes empezar a construir desde otro lugar. Más libre. Más consciente. Más tuyo. Porque en el fondo, soñar en grande también significa pensarte de nuevo. Reconfigurarte. Volver a definir qué crees que es posible para ti. Y eso no puede hacerse desde un sistema de creencias viejo. No puedes construir un futuro extraordinario con ideas que nacieron para mantenerte en lo ordinario. Es momento de cuestionarlo todo. Tus no puedo, tus no sé, tus eso no es para mí. No para pelear con ellos, sino para observarlos con lupa. Preguntarte de dónde vienen. ¿Quién te los enseñó? ¿Cuándo los aceptaste? Y sobre todo, si quieres seguir cargándolos. Porque cada creencia que sueltas te devuelve un pedazo de libertad. Y cada pedazo de libertad recuperada se convierte en espacio fértil para nuevos sueños. Sueños que no están contaminados por el miedo, ni por la culpa, ni por la necesidad de complacer a otros. Sueños limpios. Genuinos. Nacidos de tu voz interior. Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Capítulo 6. El valor de volver a empezar desde cero. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. A veces, para avanzar hacia tu verdadero sueño, tienes que volver al principio. No como derrota, sino como liberación. Como una decisión consciente de soltar aquello que construiste desde el miedo, la necesidad o la costumbre. Volver a empezar es, en realidad, uno de los actos más valientes que existen. Muchos se aferran a lo que tienen, aunque les duela, porque les da la ilusión de estabilidad. Un trabajo que ya no los inspira, una relación que los apaga, una rutina que los adormece. Pero eso conocido, aunque los limite, es cómodo. Y lo cómodo, aunque insatisfactorio, se vuelve una prisión amable. Una jaula con cojines. Pero soñar en grande exige otra mentalidad. Exige estar dispuesto a perder para ganar. A soltar para recibir. A destruir lo que ya no sirve para edificar algo mejor. Y eso, aunque duele, es profundamente transformador. Hay algo poderoso en volver a empezar. Porque cuando ya no tienes nada que demostrar, y todo por construir, tu alma se libera. Dejas de actuar para complacer, y empiezas a actuar para expresarte. Dejas de buscar seguridad en lo externo, y la encuentras dentro. En tu propósito. En tu visión. En tus ganas de ser más tú. Y sí, al principio hay miedo. Porque el camino se vuelve incierto. Porque no hay garantías. Porque quizás te critiquen, o no te entiendan. Pero con cada paso que das en dirección a lo auténtico, ese miedo empieza a transformarse. Ya no es parálisis, es energía. Ya no es duda, es impulso. Volver a empezar desde cero no significa que todo lo anterior fue un error. Significa que fue parte del camino. Que necesitabas recorrer esa versión de ti para llegar a esta. Que cada caída, cada intento fallido, cada decisión mal tomada, te preparó para tener el coraje de ahora sí elegir diferente. La vida no castiga los comienzos. Castiga la resignación.
Castiga a quienes se niegan a cambiar, aunque todo dentro les grite que es momento de hacerlo. Castiga a quienes se aferran a lo que fue, por miedo a descubrir lo que podría ser. Soñar en grande es entender que el éxito no es una línea recta. Es una espiral. Una serie de inicios y reinicios. De caídas que enseñan, de rupturas que liberan. Y cada vez que te das permiso de comenzar de nuevo, lo haces con más sabiduría, con más claridad, con más fuerza interior. Hay personas que pasan la vida entera intentando sostener una imagen, una estructura, un camino que ya no les representa. Y eso las consume. Las drena. Porque mantener lo falso cuesta más energía que construir lo verdadero. Por eso este capítulo no es un consejo. Es una invitación. Una provocación. A mirar lo que estás sosteniendo por miedo. A preguntarte si estás dispuesto a dejarlo caer. A permitirte el lujo de volver a ser principiante. De volver a aprender. De volver a fallar. De volver a crear algo que sí te haga vibrar. Los grandes soñadores del mundo no llegaron a donde están porque evitaron los comienzos. Llegaron porque los abrazaron. Porque se permitieron fallar públicamente, equivocarse en voz alta, reinventarse cuantas veces fuera necesario. Porque sabían que el único fracaso real es traicionarse a uno mismo. Entonces, ¿qué necesitas soltar para volver a empezar? ¿Qué versión de ti debe morir para que la nueva pueda nacer? ¿Qué mentira estás sosteniendo por miedo a la incomodidad del vacío? Ahí, en esas respuestas incómodas, se esconde la puerta. El inicio de tu nuevo camino. El verdadero. El que se construye desde lo más profundo de tu ser. Capítulo 7. El silencio como espacio de poder. Soñar en grande no siempre es una experiencia ruidosa, cargada de palabras, manifestaciones o proclamaciones grandilocuentes. A veces, los sueños más auténticos se gestan en silencio, en esos espacios donde el mundo exterior queda en pausa y la única voz que se escucha es la del alma. El silencio es, en muchos sentidos, una herramienta subestimada, pero profundamente poderosa. En este capítulo, exploraremos el valor de cultivar momentos de introspección profunda como parte esencial de tu viaje hacia una vida más grande, más plena y más alineada con tus verdaderos anhelos. Vivimos en una época que glorifica la velocidad, la exposición y el ruido. Se premia la acción constante, la producción sin descanso, el estar haciendo todo el tiempo. Pero en medio de esa vorágine, muchas personas se pierden de sí mismas. Desconectadas de sus sueños originales, funcionan en modo automático, repitiendo rutinas sin detenerse a cuestionar si eso que hacen cada día está realmente llevando su vida en la dirección deseada. Aquí es donde el silencio entra como una herramienta radical, casi revolucionaria. El permiso que te das para detenerte y preguntarte, con total honestidad, si estás viviendo la vida que quieres vivir. En el silencio, no necesitas explicar nada. No tienes que justificar tus decisiones, tus deseos ni tus miedos. En ese espacio sin palabras, tu esencia se manifiesta de forma pura, sin filtros, sin máscaras. Es ahí donde aparecen las verdaderas respuestas, donde nacen nuevas visiones y donde tu mente puede proyectar con claridad lo que antes estaba escondido bajo capas de ruido mental. Muchas personas temen el silencio porque se enfrentan, de pronto, con el peso de su propia verdad. Y no es fácil mirar de frente a esa parte de ti que has evitado durante años. No es cómodo reconocer que quizás has renunciado a tus sueños por complacer a otros, por miedo al fracaso o por la comodidad de una zona segura. Pero también es cierto que solo cuando haces ese ejercicio de mirar hacia adentro puedes empezar a redibujar tu futuro desde un lugar auténtico. El silencio no es ausencia, es presencia total. Es la oportunidad de observar lo que estás sintiendo sin juicios, de identificar qué pensamientos se repiten y qué patrones mentales están moldeando tu realidad. En ese estado de atención plena, tu creatividad se expande. Las ideas llegan con más nitidez. Las soluciones que antes parecían imposibles se muestran evidentes. Es como si todo dentro de ti se alineara para recordarte quién eres y lo que viniste a hacer. Muchos de los grandes visionarios de la historia cultivaban rituales de introspección. No se lanzaban a construir imperios sin antes haber pasado por procesos profundos de autoconocimiento. Entendían que para liderar con claridad era necesario primero liderarse a uno mismo, y eso solo se logra escuchando. Escuchando tus deseos más profundos, tus heridas no resueltas, tus sueños más osados. Pero no confundas silencio con pasividad. El silencio es activo. Es un espacio de creación, de reconexión, de transformación. En silencio puedes revisar lo que ya no te sirve, soltar cargas innecesarias y abrirte a nuevos comienzos. Puedes decidir con más fuerza, con más convicción, porque tus decisiones ya no vienen desde la confusión o el miedo, sino desde un centro firme y enraizado. Hacer silencio también implica aprender a observar sin reaccionar. A veces,
La vida te pone frente a situaciones desafiantes y tu primera reacción es querer resolver, hablar, moverte. Pero el silencio te da perspectiva. Te permite tomar distancia emocional y ver con más claridad. En lugar de reaccionar desde el impulso, eliges responder desde la sabiduría. Y eso, en cualquier desafío que enfrentes, marca una diferencia enorme. Si quieres volver a soñar en grande, debes reservar momentos de silencio como parte de tu rutina diaria. No necesitas horas. A veces basta con 10 minutos de conexión profunda contigo mismo para reordenar tu mundo interior. Encuentra un lugar donde te sientas en paz. Apaga los dispositivos. Respira. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿estoy viviendo en congruencia con mis sueños? ¿Qué necesito soltar para dar el siguiente paso? ¿Qué visión me inspira, incluso si hoy no sé cómo alcanzarla? La respuesta no siempre llegará de inmediato. Pero si haces del silencio una práctica constante, notarás que algo dentro de ti empieza a cambiar. Tu mente se vuelve más clara. Tus emociones se equilibran. Tu propósito se vuelve más evidente. Y lo más importante, recuperas la confianza en ti. Esa certeza interna de que estás en el camino correcto, incluso si aún no ves todos los resultados, incluso si el mundo todavía no comprende tu visión. Este capítulo es una invitación a redescubrir el poder de tu propio silencio. A no temerle a la pausa. A honrar ese espacio sagrado donde el alma toma la palabra y el corazón dicta la dirección. Porque cuando aprendes a escucharte, no hay sueño demasiado grande ni meta demasiado lejana. Todo se vuelve posible cuando te conviertes en tu mejor guía. Y eso comienza, inevitablemente, en el silencio. Capítulo 8. El valor de empezar de nuevo. No hay nada más transformador que permitirte empezar de nuevo. No desde la derrota, sino desde la posibilidad. No como un castigo, sino como una liberación. Empezar otra vez es uno de los actos más poderosos y valientes que puedes hacer por ti. Porque cuando decides reescribir tu historia, le estás diciendo al mundo, y a ti mismo, que aún no has dicho tu última palabra, que aún no has desplegado todo tu potencial, que aún tienes fuego para arder y caminos por recorrer. Muchos piensan que empezar de nuevo es sinónimo de haber fracasado. Pero la verdad es otra. Empezar de nuevo implica haber vivido, haber aprendido, haber crecido. Implica que tu visión ha evolucionado, que ya no te conformas con lo que una vez fue suficiente. Empezar de nuevo es mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin miedo. Es reconocer que cada etapa, incluso las más difíciles, fue parte del entrenamiento necesario para lo que viene. Hay personas que se aferran a lo que ya no les sirve por miedo a perder estabilidad. Prefieren lo conocido, aunque duela, que aventurarse hacia lo desconocido, aunque les libere. Pero todo gran soñador sabe que la comodidad es enemiga del crecimiento. Que quedarse donde uno ya no pertenece, solo por no enfrentarse al vacío del cambio, es un precio demasiado alto para pagar. Y cuando lo entiendes, cuando te haces consciente de que seguir igual es renunciar a tu grandeza, algo dentro de ti se rompe, y al mismo tiempo se despierta. Ese despertar es el punto de partida. No necesitas tenerlo todo claro para empezar. Solo necesitas una decisión firme, no seguir postergando lo que sabes que mereces vivir. Porque en algún rincón de tu corazón, tú sabes que hay algo más para ti. Y ese algo más no se encuentra repitiendo el pasado, sino creando un presente diferente. Empezar de nuevo puede significar muchas cosas. Para algunos, será cambiar de ciudad, dejar un empleo, cerrar una relación o abandonar un proyecto. Para otros, será soltar una creencia, transformar un hábito, replantear una meta o redefinir su identidad. No hay una fórmula única. Lo que importa es que sientas que estás alineado con lo que hoy te hace vibrar. Que tu vida no es una repetición mecánica de lo que alguna vez quisiste, sino una expresión viva de lo que hoy eliges. En este proceso, inevitablemente vas a encontrarte con resistencia. Interna y externa. Habrá una voz dentro de ti que te susurre que ya es tarde, que es arriesgado, que es mejor quedarte donde estás. Y también escucharás opiniones ajenas que intentarán protegerte desde el miedo, no deberías dejar eso, y si no te sale bien, es una locura. Pero esas voces no conocen el fuego que llevas dentro. No han sentido la inquietud que cada noche te recuerda que aún hay sueños esperando ser vividos. No han visto la versión de ti que quiere emerger, la que está cansada de conformarse y quiere al fin, volar. Cuando decides empezar de nuevo, necesitas rodearte de ideas, personas y ambientes que te inspiren, que te eleven, que te recuerden quién eres. Necesitas blindarte contra el pesimismo ajeno y conectarte con una energía que te impulse, que te rete, que te sostenga. Porque aunque el camino sea incierto, cuando lo recorres con determinación y fe, cada paso te fortalece. Cada pequeño avance se convierte en una prueba de que puedes. Cada caída es una lección. Y cada amanecer, una nueva oportunidad.
Soñar en grande exige esta capacidad de renacer una y otra vez. De reinventarte las veces que sea necesario. No como alguien que huye de sí mismo, sino como alguien que se honra lo suficiente como para no quedarse estancado. Cada versión de ti que dejas atrás, cada piel que mudas, cada rol que sueltas, te acerca más a tu esencia. Porque en el fondo, soñar en grande es un camino hacia ti mismo. Un retorno a tu autenticidad. Un viaje sin mapas donde el único norte es tu voz interior. Y esa voz, si te atreves a escucharla, siempre te va a invitar a más. Más expansión, más coraje, más plenitud. No porque lo que tienes hoy no valga, sino porque has nacido para evolucionar. Porque eres un alma en movimiento. Porque viniste a este mundo no solo a sobrevivir, sino a dejar huella, a crear, a inspirar. Y para eso, a veces, hay que empezar de nuevo. Capítulo 9. Romper con lo esperado para crear lo extraordinario. La vida, cuando se vive desde la convicción profunda, no es una línea recta, ni mucho menos predecible. Es más bien una danza entre lo que soñamos y lo que nos atrevemos a romper. Y una de las decisiones más revolucionarias que puedes tomar es esta: dejar de cumplir con lo que los demás esperan de ti, y comenzar a vivir bajo tus propios términos. Desde muy pequeños, se nos programa con expectativas. La sociedad te dice cómo debe lucir una vida exitosa, que debes estudiar, cuándo formar una familia, cómo comportarte, hasta dónde aspirar. Te dan un molde y esperan que encajes. No porque te conozcan, sino porque es más cómodo que seas predecible. Pero llega un momento en la vida en que ese molde se vuelve insoportable. Lo miras y te das cuenta de que no te representa, de que no honra tu autenticidad, de que limita todo lo que podrías llegar a ser. Es entonces cuando se activa el verdadero desafío: romper con lo esperado. No por rebeldía, sino por coherencia. No para impresionar a nadie, sino para liberarte. Porque mientras sigas viviendo para cumplir estándares ajenos, tu alma seguirá en deuda con vos mismo. Y esa deuda se siente en el cansancio emocional, en la insatisfacción constante, en esa sensación de estar viviendo una vida prestada. Romper con lo esperado es un acto de amor propio. Es el momento en que dejas de pedir permiso para ser tú. En que aceptas que no todos te van a entender, y que eso está bien. No naciste para ser entendido por todos, naciste para ser auténtico. Y la autenticidad, aunque al principio incomoda, es lo único que te puede llevar a una vida extraordinaria. Claro que no es un camino sencillo. Hay un costo emocional en liberarte del deber ser. Tal vez pierdas aprobaciones, vínculos, seguridades superficiales. Tal vez te sientas solo en algunos tramos del camino. Pero lo que vas a ganar es infinitamente más valioso. Vas a recuperar tu voz, tu fuego, tu visión. Vas a caminar liviano, sin el peso de tener que agradar a todo el mundo. Vas a crear desde la pasión y no desde la presión. Y eso, amigo o amiga, no tiene precio. Una vez que rompes con lo esperado, el panorama se abre. Comenzás a explorar caminos que antes ni siquiera te habías permitido imaginar. Te animás a escribir tu propio guión. Empezás a tomar decisiones no por costumbre, sino por deseo. Ya no haces lo que se supone que deberías hacer, sino lo que realmente querés. Y en ese punto, la vida cambia de sabor. Todo se vuelve más real, más profundo, más tuyo. Es allí donde la grandeza comienza a tomar forma. Porque no hay grandeza en lo predecible, en lo que todos hacen, en lo que ya está garantizado. La grandeza nace cuando te atreves a ser el primero, el diferente, el loco que dice yo lo voy a intentar a mi manera. Nace cuando miras a tu alrededor y pensás, esto está bien para muchos, pero no para mí. Nace cuando apostas por tus valores, tus principios, tu visión, aunque eso implique caminar contra la corriente. Romper con lo esperado no es un rechazo al mundo, sino una afirmación de tu mundo interior. Es un grito silencioso que dice, ya no más máscaras, ya no más concesiones que me traicionan, ya no más vida en piloto automático. Es un salto de fe. Porque sabes que lo seguro puede ser cómodo, pero lo extraordinario siempre está un poco más allá de la comodidad. Los soñadores grandes, los que cambian sus vidas y tocan otras, no lo hacen porque tengan todas las respuestas. Lo hacen porque tienen el coraje de cuestionar las respuestas que se les dieron. Lo hacen porque eligieron incomodarse antes que rendirse. Porque entendieron que el verdadero éxito no es complacer, sino expandirse. No es ser aceptado, sino ser íntegro. No es encajar, sino crear. Así que si sentís que lo que haces ya no vibra con lo que sos, si cada día te pesa más la rutina, si tus metas ya no te representan, tal vez es hora de romper con lo esperado. No esperes a que algo externo te obligue a cambiar. No dejes que sea una crisis la que te empuje al límite. Elegí vos el momento. Y que ese momento sea ahora. Porque si no es ahora, ¿cuándo?
Si no sos vos, ¿quién? Si no rompes con lo que te limita, ¿cómo vas a alcanzar lo que te enciende? Capítulo 10. El poder de elegirte cada día. Hay una fuerza más poderosa que cualquier circunstancia externa, más sólida que la opinión de los demás, más profunda que el miedo al fracaso. Esa fuerza es la elección consciente de seguir apostando por vos mismo. No se trata de una decisión que tomás una vez y queda marcada para siempre, como si fuera una firma eterna. No. Es una decisión diaria, íntima, valiente. Es mirarte cada mañana y decirte, hoy me vuelvo a elegir. Porque hay días en los que todo parece alineado, tus ideas fluyen, tus metas tienen sentido, sentís que vas en la dirección correcta. Pero hay otros días, muchos más de los que imaginamos, en los que todo se nubla. Días en los que dudas de tu propósito, te cuestionas el camino, sentís que estás estancado. Días donde incluso te preguntas si todo esto vale la pena. Y es ahí donde entra en juego la elección. Elegirte no es un acto de ego. Es un acto de responsabilidad emocional. Es decirte que, pase lo que pase, vos sos tu refugio, tu primer equipo, tu más fiel aliado. Es prometerte que no vas a abandonarte. Que aunque todo afuera parezca caerse, vos vas a estar ahí, sosteniéndote. No desde la negación, sino desde la firmeza. Porque quien se elige a sí mismo con coherencia, se vuelve indetenible. Vivimos en una cultura que nos empuja a buscarnos afuera. Nos enseñaron a esperar la validación externa, a perseguir el reconocimiento, a medir nuestra valía por resultados visibles. Pero nadie te enseña a mirar hacia adentro y encontrar allí tu verdadera fuente de poder. Nadie te habla del músculo interno que se fortalece cada vez que decidís no renunciar a tu propia verdad. Elegirte es recordar quién sos cuando todo lo demás intenta que lo olvides. Es reconectarte con tu historia, con lo que soñabas cuando eras niño, con la energía que tenías cuando todavía no conocías el miedo. Es rescatar esa parte de vos que no necesita permiso para brillar, que no necesita etiquetas para sentirse valiosa, que no necesita comparaciones para saber que tiene algo único que ofrecer. Y es importante entender esto, no siempre te vas a sentir fuerte. No siempre vas a estar motivado. A veces vas a tener que arrastrarte emocionalmente hasta ese punto donde podés volver a centrarte. Pero incluso en esos momentos, incluso en tu debilidad más profunda, hay algo sagrado que sucede cuando te elegís. Es como encender una luz en medio del caos. Una pequeña chispa que, aunque mínima, puede crecer hasta incendiar todo lo que antes parecía imposible. Esa elección constante, la de volver a vos, la de no dejarte caer sin luchar, la de apostar por lo que sos incluso cuando nadie lo ve, es la que transforma sueños en realidades. No se trata de tener la vida perfecta ni de ser invulnerable. Se trata de levantarte cada día con la firme decisión de seguir soñando, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie entienda. Elegirte también es establecer límites. Es decir, no cuando te estás traicionando, cuando te estás agotando, cuando estás regalando pedazos de vos a lugares donde no se los valora. Es aprender a proteger tu energía como si fuera tu recurso más valioso. Porque lo es. Es entender que no podés construir nada sólido desde el desgaste. Que para crear en grande, primero tenés que cuidarte en serio. Y sí, habrá momentos donde sientas que estás solo en esto. Momentos en los que pareciera que nadie te comprende, que todos van a otro ritmo, que vos sos el raro por querer más. Pero no estás solo. Hay otros soñadores ahí afuera, silenciosos tal vez, pero igual de determinados. Personas que también se eligen todos los días, que también están escribiendo su historia sin manuales ni garantías. Y aunque no los veas, están. Y vos sos parte de esa tribu. Volver a soñarte grande empieza con esta elección. Reconocerte valioso hoy, no cuando logres tal cosa, no cuando consigas cierta meta, no cuando te sientas listo. Hoy. Así como estás. Con tus virtudes y tus heridas, con tus certezas y tus dudas, con tus luces y tus sombras. Porque desde ese reconocimiento es que nace todo lo que importa. Porque nadie que se construya negándose puede llegar lejos. Pero alguien que se abraza por completo, aún con miedo, puede llegar a cambiarlo todo. Capítulo 11. Reconstruir la esperanza en tiempos de incertidumbre. Hay una pregunta que muchos nos hacemos, aunque a veces no nos animamos a verbalizarla en voz alta. ¿Cómo se sueña cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Cómo se mantiene encendida la llama del deseo de algo mejor cuando el presente se presenta tan gris, tan duro, tan incierto? La respuesta, aunque no es simple ni mágica, empieza en un lugar, la esperanza. Y no esa esperanza pasiva, edulcorada, que espera sin actuar. Hablamos de la esperanza como acto de rebelión interior. Como una declaración valiente de que, aunque las circunstancias no acompañen, tu espíritu no se va a rendir.
Reconstruir la esperanza no significa negar la realidad, ni hacer de cuenta que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa ver lo que es, reconocer el dolor, los obstáculos, las pérdidas, y aún así, elegir creer que lo mejor todavía está por venir. Que lo que hoy duele puede transformarse mañana en sabiduría. Que lo que hoy te frena puede volverse un motor. Que incluso en los escombros se pueden plantar semillas. Muchos de nosotros hemos atravesado momentos en los que soñar parecía un lujo. Cuando todo dentro y fuera gritaba sobreviví, pero tu alma susurraba ¿y si aún puedo vivir? Es ahí donde la esperanza se vuelve más que una emoción, se convierte en una práctica. En una decisión cotidiana de alimentar pensamientos que sumen, vínculos que nutran, palabras que edifiquen. La esperanza se construye también con hábitos. No es solo una chispa espontánea. Es una disciplina del alma. Es el resultado de decidir qué consumís, qué lees, con quién te rodeas, cómo hablas de vos mismo. Es elegir todos los días no entregarle tu mente al caos, no dejar que el miedo dicte tus pasos, no permitir que la desesperanza se instale como huésped permanente. Y sí, hay momentos donde no podés solo. Donde necesitas una red. Una voz amiga que te recuerde quién sos cuando vos lo olvidas. Una comunidad, una tribu, un espacio donde puedas ser auténtico sin miedo al juicio. Porque reconstruir la esperanza no es un camino que siempre se transita en solitario. A veces se necesita el abrazo del otro, la mirada que valida, la historia compartida que te dice: no estás solo. Soñar en grande no es una actitud ingenua, como muchos creen. Es un acto de resistencia frente al cinismo, frente al conformismo, frente a esa voz interior que te quiere convencer de que ya fue, de que no tiene sentido. Si tiene sentido, siempre lo tiene. Porque cada vez que alguien se atreve a volver a imaginar una vida distinta, está moviendo la energía del mundo hacia adelante. Está rompiendo la inercia. Está abriendo una posibilidad que antes no existía. Y en tiempos de incertidumbre, lo más revolucionario que podés hacer es seguir apostando por tu visión. No importa si no sabes cómo lo vas a lograr. No importa si el camino todavía no está claro. Lo importante es que no sueltes la idea. Que la sigas alimentando. Que la protejas. Porque los sueños, como las semillas, necesitan tiempo. Oscuridad. Cuidado. Pero si perseveras, un día brotan. Y cuando eso pasa, el mundo entero cambia. Reconstruir la esperanza también implica sanar la relación que tenés con el futuro. A veces lo miramos con miedo. Otras veces con culpa, por todo lo que no hicimos antes. Pero el futuro no es una amenaza. Es una invitación. Un espacio virgen donde todavía todo es posible. Un terreno fértil que empieza a transformarse desde hoy, con cada decisión que tomás, con cada palabra que te decís, con cada acción que elegís. Si estás leyendo esto y sentís que estás en una etapa en la que cuesta soñar, no te castigues. Es parte del proceso. Todos hemos estado ahí. Pero no te quedes demasiado tiempo. No le des al miedo el poder de cerrar tus alas. Porque vos naciste para más. Porque vos tenés una historia única, una voz propia, un llamado que merece ser escuchado. Y porque hay personas allá afuera que necesitan lo que solo vos podés ofrecer. Nunca subestimes el poder de un corazón decidido a volver a creer. Esa decisión, silenciosa y firme, puede cambiarlo todo. Puede abrir puertas. Puede inspirar a otros. Puede salvarte a vos. Capítulo 12. El valor de imaginar una realidad diferente. Todo gran cambio empieza por una visión. Una imagen, una posibilidad, una idea que primero solo existe dentro de tu mente. Y aunque al principio pueda parecer un simple pensamiento sin forma, si la nutrís, si la sostenés con convicción, con fe y con acción, esa visión puede convertirse en tu realidad. El gran desafío es que imaginar una realidad diferente requiere coraje. No es simplemente soñar por soñar. Es atreverse a poner en duda lo que te enseñaron, lo que repetiste durante años, lo que otros te dijeron que era normal o posible. Implica cuestionar las narrativas limitantes que te han mantenido estancado y decidir que tu historia puede tomar un rumbo completamente distinto. Imagina por un momento que todo lo que crees inamovible, todo lo que asumiste como verdad absoluta, pudiera ser reformulado. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tus límites eran solo ideas heredadas? ¿Qué pasaría si entendieras que tu entorno, tu nivel económico, tu historia familiar o tus errores pasados no definen tu futuro? Las personas que cambian el mundo no son las que tienen todos los recursos desde el principio. Son las que se atreven a imaginar un mundo que todavía no existe y dan pasos concretos para acercarse a él. Son las que, en medio del ruido, la confusión o incluso la adversidad, mantienen su mirada firme en una visión clara y poderosa. Imagina que podés rediseñar tu vida desde cero. ¿Qué harías diferente? ¿Qué dejarías atrás?
¿Qué comenzarías a construir hoy mismo? Preguntas como estas no son triviales. Son la chispa que puede encender una transformación. Porque una mente que se permite imaginar sin restricciones es una mente libre. Y una mente libre es una amenaza para la mediocridad, para el conformismo, para la resignación. Ahora bien, imaginar una nueva realidad no significa que todo será fácil. No se trata de negar la dificultad, sino de asumirla como parte del proceso. Vas a tener días donde la duda te visite. Momentos donde te preguntes si vale la pena seguir soñando, si no sería más fácil quedarte donde estás. Y justo ahí, en esos momentos de mayor incertidumbre, es donde más necesitas reconectarte con tu visión. Recordar por qué empezaste. Volver a visualizar lo que querés lograr. Volver a sentirlo. La imaginación es un acto creativo, pero también es un acto político. Cuando imaginas una vida distinta, una sociedad distinta, una versión más plena de vos mismo, estás desafiando las estructuras que quieren mantenerte pequeño. Estás diciendo, yo no acepto esta versión reducida de lo que puedo ser. Estás rompiendo con la idea de que tenés que conformarte. Estás reclamando tu derecho a vivir con propósito. Y en ese camino, la imaginación no es solo algo que haces en soledad. También se potencia en comunidad. Rodéate de personas que también se animen a imaginar. Compartí tus ideas, tus visiones, tus sueños. Escucha los suyos. Porque cuando dos o más mentes soñadoras se encuentran, el poder se multiplica. Y lo que parecía imposible, empieza a tomar forma. Soñar en grande es, en última instancia, un acto de amor propio. Es decirte a vos mismo, merezco más que sobrevivir. Merezco construir una vida que me haga vibrar, que me llene, que me refleje de verdad. Es darte permiso para imaginar el éxito a tu manera. No el éxito que otros definen, sino el que tiene sentido para vos. El que está alineado con tu esencia, con tus valores, con tu alma. No hace falta tener todas las respuestas. Solo necesitas tener claridad sobre lo que querés crear y compromiso para dar un paso a la vez. Porque cada paso, por pequeño que parezca, te acerca. Cada intento, cada avance, cada caída incluso, forma parte del viaje. Y en ese viaje, cuanto más cultivas tu visión, más real se vuelve. Imagina, soñá, visualiza, pero sobre todo, actúa. Porque los sueños que se quedan en la mente se oxidan, pero los que se traducen en acción cambian destinos. Capítulo 13. Volver a confiar en tu intuición. En un mundo donde abundan las voces externas, consejos, opiniones, reglas, fórmulas, uno de los actos más poderosos y revolucionarios es volver a confiar en tu intuición. Esa voz interior que no grita, pero que sabe. Ese susurro persistente que, aunque muchas veces callado por el ruido del deber ser, sigue ahí, esperando que lo escuches. La intuición no es una idea mágica ni una fantasía esotérica. Es una sabiduría silenciosa, construida con la experiencia, la sensibilidad y la conexión profunda con lo que sos. Es esa sensación que tenés en el cuerpo antes de que tu mente racional logre explicar por qué algo no encaja. Es el impulso que te lleva a probar algo nuevo, sin garantías, pero con la certeza interna de que necesitas hacerlo. Pero con el tiempo, muchos aprenden a desconfiar de esa intuición. Aprendemos a dudar de nosotros mismos, a ignorar las corazonadas, a poner la razón, o más bien, el miedo disfrazado de razón, por encima de lo que sentimos. Nos enseñan a pensar bien las cosas, a ser lógicos, a no arriesgar, a ser prácticos. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde un lugar completamente desconectado de nosotros. Recuperar la intuición es volver a habitar tu propio cuerpo, tus emociones, tu percepción. Es un proceso de reaprendizaje. Es preguntarte, ¿qué siento realmente sobre esto? ¿Qué parte de mí está tratando de hablar y no le estoy prestando atención? ¿Estoy tomando decisiones por miedo o por convicción? Volver a confiar en tu intuición no significa descartar la lógica o el análisis. Significa integrarlos. Porque hay momentos en que todo parece lógico, correcto, bien estructurado, pero hay algo que no vibra. Algo que no encaja. Y si no estás en sintonía con vos mismo, podés terminar tomando decisiones correctas que te alejan de tu autenticidad, de tu bienestar, de tu verdadero camino. Muchas veces, la intuición no viene como una frase clara. Llega como una incomodidad. Un suspiro. Una ansiedad sin causa aparente. Una tensión en el pecho. Una energía que se mueve en vos cuando pensás en una opción. La clave está en prestarle atención. No descartarla. No taparla con racionalizaciones ni con distracciones. Escucharla con curiosidad, con respeto. Como quien vuelve a conversar con una parte olvidada de sí mismo. A lo largo de tu camino, vas a encontrar muchas decisiones que no tienen respuestas obvias.
Opciones donde ninguna es perfecta. Escenarios donde tenés que elegir con información incompleta. Ahí, tu intuición puede ser tu aliada más fiel. No porque te dé certezas absolutas, sino porque te mantiene alineado con vos mismo. Y esa alineación interna vale más que cualquier garantía externa. Confiar en tu intuición también es un acto de responsabilidad. Porque ya no podés culpar a otros por tus decisiones. Ya no se trata de me dijeron, me recomendaron, todos lo hacen. Se trata de asumir tu propio camino. De hacerte cargo de lo que sentís y de lo que elegís. Y sí, a veces te vas a equivocar. Pero esos errores serán tuyos. Te enseñarán más que cualquier consejo ajeno. Te fortalecerán. Además, cuanto más practicas la escucha interna, más clara se vuelve. Es como un músculo que se desarrolla con el uso. Al principio puede ser confuso. Pero con el tiempo, se vuelve una guía confiable. Una brújula que, aunque no te diga exactamente qué va a pasar, te indica con fuerza hacia dónde querés ir. La intuición también tiene un componente espiritual, aunque no necesariamente religioso. Es esa conexión con algo más grande, con un propósito, con una fuerza que te trasciende. Algunas personas la llaman alma, otros esencia, otros Dios. No importa el nombre. Lo importante es reconocer que hay en vos una fuente de sabiduría profunda que va más allá del pensamiento lógico. Cuando te animas a confiar en esa fuente, tu vida se transforma. Porque empezás a tomar decisiones más auténticas, más alineadas, más valientes. Empezás a soltar el deber ser para abrazar el quiero ser. Y ese cambio de enfoque, aunque sutil, tiene un poder gigantesco. Porque una persona que vive conectada con su intuición es una persona libre. Y la libertad, cuando es interior, no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. Capítulo 14. Reconectar con la pasión perdida. Hay una etapa en la vida de casi todos en la que dejamos de preguntarnos qué nos hace vibrar. Una etapa donde lo urgente le gana a lo importante, donde los días se nos van cumpliendo compromisos, responsabilidades, rutinas, y en medio de todo eso, una parte de nosotros comienza a apagarse. No de golpe, sino de a poco. Como una vela que, sin oxígeno, empieza a menguar. La pasión no siempre se apaga con un gran evento. A veces simplemente se duerme, olvidada en algún rincón del alma. Y sin embargo, todos recordamos ese momento. Esa época. Ese lugar en el que algo nos emocionaba tanto que perdíamos la noción del tiempo. Esa actividad que no hacíamos por dinero ni por reconocimiento, sino por amor puro, por disfrute, por el simple placer de estar vivos. Esa energía que se apoderaba de nosotros cuando hablábamos de ese tema, cuando tocábamos ese instrumento, cuando escribíamos, cuando creábamos, cuando ayudábamos, cuando liderábamos, cuando soñábamos. Y aunque creamos que ya pasó, que ya fue, que la vida adulta no tiene lugar para eso, la verdad es que sigue ahí, esperando que volvamos. Reconectar con la pasión no es algo que se logra en un día. Es un camino de curiosidad y de honestidad. Implica hacerse preguntas incómodas. ¿Qué fue lo que solía encenderme y que dejé de lado? ¿En qué momento me dije a mí mismo que eso no servía? ¿Cuándo empecé a vivir solo para cumplir? Y sobre todo, ¿estoy dispuesto a incomodarme para reencontrarme con eso que amo? Porque sí, reconectar con la pasión incomoda. Porque te enfrenta con lo que has dejado pasar, con lo que podrías haber sido, con lo que aún podés ser. Porque despierta emociones que habías guardado bajo llave, para no desestabilizar una vida ordenada. Porque la pasión es una fuerza rebelde. No le importa tu agenda, ni tus excusas. Solo quiere que te acuerdes de quién sos. Muchas veces confundimos pasión con hobby. Y aunque a veces coinciden, no son lo mismo. Un hobby entretiene. La pasión transforma. Es esa energía que cuando la dejas entrar, reorganiza todo. Te cambia la perspectiva. Te empuja a crecer. Te invita a dar más de vos, no por obligación, sino por fuego interno. La pasión no necesita aplausos ni contratos. Se basta a sí misma. Y, aún así, cuando la seguís, muchas veces trae consigo logros, oportunidades, conexiones que jamás imaginaste. Pero también hay que decirlo, reconectar con la pasión puede ser doloroso. Porque te obliga a mirar de frente las renuncias que hiciste. A darte cuenta del tiempo que llevas traicionándote sin darte cuenta. A ver las excusas que te compraste como verdades. No tengo tiempo. Ya no soy tan joven. Eso no paga las cuentas. Pero detrás de cada una de esas frases, hay miedo. Y cuando lo enfrentas, entendés que el verdadero costo no está en intentar algo nuevo, sino en seguir viviendo desconectado. Es por eso que este capítulo no es solo una reflexión. Es una invitación a la acción. A recuperar algo que creías perdido. A probar,
aunque sea un poco, aunque sea 1 hora a la semana, eso que alguna vez te dio vida. A volver a jugar, a crear, a explorar. No por obligación. No por productividad, sino por necesidad emocional, por salud espiritual, por integridad personal. Volver a conectar con tu pasión es volver a habitarte. Es darle espacio a lo que te hace único. Es permitirte soñar sin filtros. Y aunque el camino esté lleno de dudas, aunque no sepas cómo se verá tu vida si haces espacio para eso, lo importante es empezar. Dar ese paso pequeño. Porque en ese movimiento ya estás diciendo algo muy poderoso: estoy listo para vivir desde lo que me enciende. Y cuando vivís desde lo que te enciende, inevitablemente iluminás a otros. Capítulo 15. Cuando el mundo te dice que no, pero tú sigues adelante. Soñar en grande no es una fantasía ingenua. Es una decisión valiente. Porque en cuanto tomas la decisión de ir más allá, de romper moldes, de desafiar la narrativa tradicional, inevitablemente te encontrás con resistencia. Y no solo del mundo exterior. Muchas veces, la primera resistencia aparece dentro de vos. Esa vocecita que dice: ¿quién te crees que sos? Eso no es para vos. ¿Y si fracasás? A lo largo de la historia, los grandes soñadores han enfrentado no solo el desafío de sus propios miedos, sino también la incredulidad del entorno. Desde inventores hasta artistas, desde científicos hasta líderes sociales, todos tuvieron que soportar burlas, desprecio, indiferencia. Porque cuando uno sueña en grande, incomoda al sistema, a los que dejaron de soñar, a los que eligieron la seguridad por encima de la autenticidad. Y sin embargo, ahí están. Esos soñadores. Cambiando la historia. No porque no tuvieran miedo, sino porque eligieron caminar con él. Porque entendieron que los grandes sueños no se negocian con la comodidad. Que el verdadero éxito no es evitar el rechazo, sino avanzar a pesar de él. Cuando el mundo te dice que no, puede doler. Puede frustrar. Puede incluso hacerte dudar. Pero ahí es donde aparece la diferencia entre quien solo sueña y quien se compromete con su sueño. El primero se retrae ante el primer obstáculo. El segundo se reinventa. Aprende. Se levanta. Sigue. Soñar en grande no significa que todo saldrá como esperabas. A veces el camino se tuerce. A veces ese no que te dieron te obliga a crear una ruta nueva. A veces perdés lo que parecía esencial, y sin embargo descubrís algo aún más valioso. Porque en el fondo, el sueño verdadero no es solo el resultado. Es en quien te convertís mientras lo perseguís. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Ni un jefe, ni un banco, ni una institución. Cuando sos fiel a tu visión, aunque nadie la entienda, aunque todos la cuestionen, estás ejerciendo un poder inmenso, el de no dejarte definir por los límites ajenos. El de escribir tu propia historia. Pero claro, eso implica una práctica diaria de coraje. Porque no es una batalla que se gana una vez. Cada día que elegís no conformarte, estás desafiando el sistema. Cada vez que volvés a intentarlo, a pesar del no anterior, estás construyendo músculo emocional. Y eso, con el tiempo, te vuelve imparable. No se trata de vivir en guerra con el mundo. Se trata de vivir en paz con tu propósito, aunque a otros les moleste. Se trata de elegir ser coherente, incluso cuando sea incómodo. De seguir construyendo, incluso cuando otros destruyen. De confiar, incluso cuando las pruebas parecen decir lo contrario. Cuando el mundo te dice que no, podés resignarte, o podés responder desde tu verdad más profunda. Podés escuchar el ruido, o podés enfocarte en la voz interna que te recuerda por qué empezaste. Podés detenerte, o podés transformar cada obstáculo en escalón. Y entonces, un día, ese mismo mundo que te dijo que no, va a tener que reconocer lo que lograste. No por vanidad. No por revancha. Sino porque tu constancia va a hablar más fuerte que cualquier crítica. Capítulo 16. La fe inquebrantable en lo que todavía no se ve. Soñar en grande es, en esencia, un acto de fe. No fe religiosa necesariamente, sino una fe personal, inquebrantable, en que lo que hoy no se ve, mañana puede materializarse. Una fe que no se basa en pruebas visibles ni en certezas lógicas, sino en una intuición interna que grita que hay algo más allá de lo inmediato, de lo tangible, de lo convencional. Es fácil tener fe cuando todo marcha bien, cuando hay resultados, cuando las puertas se abren. Pero la fe verdadera se prueba cuando nada parece avanzar. Cuando el silencio se hace denso. Cuando los recursos escasean. Cuando nadie parece apoyar esa visión que llevas dentro como una llama encendida. Ahí es donde se define el soñador. No cuando vuela con el viento a favor, sino cuando sigue caminando contra la tormenta. Y es que soñar en grande no es cuestión de romanticismo. Es una postura firme. Una elección diaria.
Porque incluso cuando todo afuera parece invitarte a reducir tus expectativas, vos decidís expandirlas. No desde el ego, sino desde la certeza de que tu vida no vino a quedarse en lo predecible. Viniste a dejar una huella. A tocar vidas. A crear algo que tenga sentido más allá de vos mismo. Pero esa fe necesita ser alimentada. Porque el mundo tiene una forma muy eficaz de debilitarla. A través de la rutina. De las pequeñas renuncias. De las opiniones ajenas. De la constante comparación. Y si no estás alerta, te empezás a convencer de que soñar en grande fue solo una fase. Algo ingenuo. Algo que no encaja con la realidad. Ahí es donde aparece el trabajo interno. Porque la fe no es pasiva. No es cruzarse de brazos y esperar que la vida te sorprenda. Es construir. Es persistir. Es seguir sembrando aunque todavía no veas brotar nada. Es mirar al horizonte y ver una ciudad donde otros solo ven un terreno vacío. Es escuchar esa voz interna que te dice seguí, incluso cuando todo afuera dice detenete. Esa fe te cambia. Porque te obliga a trabajar no solo en tus metas, sino en vos. Te exige dejar atrás al viejo yo, el inseguro, el que dudaba, el que pedía permiso para brillar. Te convierte en alguien más firme, más sereno, más profundo. Porque te das cuenta de que no estás persiguiendo algo afuera, sino despertando algo dentro. Y entonces, aun cuando nada se ha manifestado todavía, vos ya sos otra persona. Ya hablas distinto. Caminás distinto. Elegís distinto. Porque estás alineado con una visión. Porque sabes que estás construyendo algo más grande que vos. Y esa convicción se vuelve palpable. Inspira. Arrastra. Mueve. Soñar en grande es peligroso para el sistema. Porque alguien que sueña así no es fácil de controlar. No se conforma con migajas. No necesita validación constante. Sabe lo que quiere, sabe por qué lo quiere, y sabe que es cuestión de tiempo. Y mientras tanto, actúa. No espera que las condiciones sean perfectas. Empieza igual. Avanza igual. Corrige sobre la marcha. Aprende en el camino. Pero no se detiene. La fe en lo que todavía no se ve es el músculo emocional que sostiene los grandes cambios. No se compra, no se hereda, no se alquila. Se cultiva. Día tras día. Silencio tras silencio. Desilusión tras desilusión. Pero también, visión tras visión. Intuición tras intuición. Grito interno tras grito interno. No hace falta que todos lo entiendan. Basta con que vos lo sientas. No hace falta que lo expliques. Basta con que lo sostengas. Y en ese proceso, se te abrirán caminos donde antes solo había muros. Porque la fe que no se rinde termina construyendo realidades que parecían imposibles. Capítulo 17. Cuando el mundo te llama loco, estás cerca de tu verdad. Soñar en grande no solo implica enfrentar tus propios miedos, tus propias creencias limitantes o tus propios hábitos. Implica también soportar la mirada incrédula de quienes te rodean. Soñar en grande es muchas veces sostener la llama interna mientras el mundo afuera te señala como iluso, exagerado o ingenuo. La historia está llena de soñadores que fueron tildados de locos antes de ser reconocidos como visionarios. Y ese patrón no es casual. Porque soñar en grande, por definición, desafía el statu quo. Rompe moldes. Incomoda. Hace preguntas que la mayoría prefiere no hacerse. Porque obliga a reconsiderar la vida que llevamos. El trabajo que toleramos. Las relaciones que sostenemos por costumbre. Y todo eso, da miedo. Así que la respuesta automática del entorno, muchas veces, es el juicio. La burla. El intento de disuadirte para que bajes la voz, para que te acomodes, para que seas más realista. Pero lo que pocos entienden es que lo más real que puede hacer una persona es ser fiel a su propia visión. Y eso, aunque parezca contradictorio, muchas veces requiere parecer irracional para el resto. Cuando decidís soñar en grande, te convertís en espejo para muchos. Y ese reflejo puede doler. Porque muestra lo que otros también podrían ser, pero no se animan. Y no es tu intención generar ese efecto, pero ocurre. Entonces, algunos se alejan. Otros critican. Algunos se ríen. Y vos, si no estás bien plantado en tu propósito, podés llegar a cuestionarte. Por eso este camino no es para quienes buscan aprobación. Es para quienes buscan autenticidad. Y esa autenticidad tiene un precio. Porque no siempre será cómoda. Porque te pondrá en lugares donde sentirás que caminas solo. Donde el reconocimiento no llega. Donde los resultados tardan. Donde hasta vos mismo te preguntas si no es mejor rendirse. Pero ahí, justo ahí, es donde el soñador se forja. No en los aplausos, sino en los silencios. No en la ovación, sino en la soledad. No en las certezas, sino en las dudas profundas.
Y si logras atravesar esos momentos sin perderte, algo cambia para siempre. Porque ya no dependes de lo que digan. Porque ya no necesitas ser comprendido. Porque ya no buscas que te sigan. Solo seguís. Y en ese seguir, comenzás a atraer a otros soñadores. A los que también fueron señalados. A los que también se sintieron solos. Y descubrís que no estabas tan solo. Que había otros como vos. Que hay una comunidad silenciosa de valientes que también están creando realidades impensadas. Y ese reconocimiento mutuo no necesita palabras. Se siente. Se reconoce. Se honra. Soñar en grande es caminar por territorios que muchos no se atreven ni a imaginar. Es hablar de proyectos que, al principio, solo existen en tu mente. Es ver futuro donde otros solo ven obstáculos. Es insistir cuando todo parece estancado. Y es celebrar no solo los logros visibles, sino cada pequeño avance, cada día que te mantenés fiel, cada instante donde elegís seguir soñando a pesar de todo. Porque cuando el mundo te llama loco, muchas veces es porque estás muy cerca de tu verdad. Esa que no necesita aplausos. Esa que no busca validación. Esa que simplemente es. Y cuando vivís desde ahí, desde tu verdad más pura, lo imposible comienza a doblarse ante vos. No porque tengas superpoderes, sino porque tenés algo aún más fuerte, una convicción que no se negocia. Capítulo 17. Cuando el mundo te llama loco, estás cerca de tu verdad. Soñar en grande no solo implica enfrentar tus propios miedos, tus propias creencias limitantes o tus propios hábitos. Implica también soportar la mirada incrédula de quienes te rodean. Soñar en grande es muchas veces sostener la llama interna mientras el mundo afuera te señala como iluso, exagerado o ingenuo. La historia está llena de soñadores que fueron tildados de locos antes de ser reconocidos como visionarios. Y ese patrón no es casual. Porque soñar en grande, por definición, desafía el statu quo. Rompe moldes. Incomoda. Hace preguntas que la mayoría prefiere no hacerse. Porque obliga a reconsiderar la vida que llevamos. El trabajo que toleramos. Las relaciones que sostenemos por costumbre. Y todo eso da miedo. Así que la respuesta automática del entorno, muchas veces, es el juicio. La burla. El intento de disuadirte para que bajes la voz, para que te acomodes, para que seas más realista. Pero lo que pocos entienden es que lo más real que puede hacer una persona es ser fiel a su propia visión. Y eso, aunque parezca contradictorio, muchas veces requiere parecer irracional para el resto. Cuando decidís soñar en grande, te convertís en espejo para muchos. Y ese reflejo puede doler. Porque muestra lo que otros también podrían ser, pero no se animan. Y no es tu intención generar ese efecto, pero ocurre. Entonces, algunos se alejan. Otros critican. Algunos se ríen. Y vos, si no estás bien plantado en tu propósito, podés llegar a cuestionarte. Por eso este camino no es para quienes buscan aprobación. Es para quienes buscan autenticidad. Y esa autenticidad tiene un precio. Porque no siempre será cómoda. Porque te pondrá en lugares donde sentirás que caminas solo. Donde el reconocimiento no llega. Donde los resultados tardan. Donde hasta vos mismo te preguntas si no es mejor rendirse. Pero ahí, justo ahí, es donde el soñador se forja. No en los aplausos, sino en los silencios. No en la ovación, sino en la soledad. No en las certezas, sino en las dudas profundas. Y si logras atravesar esos momentos sin perderte, algo cambia para siempre. Porque ya no dependés de lo que digan. Porque ya no necesitas ser comprendido. Porque ya no buscas que te sigan. Solo seguís. Y en ese seguir, comenzás a atraer a otros soñadores. A los que también fueron señalados. A los que también se sintieron solos. Y descubrís que no estabas tan solo. Que había otros como vos. Que hay una comunidad silenciosa de valientes que también están creando realidades impensadas. Y ese reconocimiento mutuo no necesita palabras. Se siente. Se reconoce. Se honra. Soñar en grande es caminar por territorios que muchos no se atreven ni a imaginar. Es hablar de proyectos que, al principio, solo existen en tu mente. Es ver futuro donde otros solo ven obstáculos. Es insistir cuando todo parece estancado. Y es celebrar no solo los logros visibles, sino cada pequeño avance, cada día que te mantenés fiel, cada instante donde elegís seguir soñando a pesar de todo. Porque cuando el mundo te llama loco, muchas veces es porque estás muy cerca de tu verdad. Esa que no necesita aplausos. Esa que no busca validación. Esa que simplemente es. Y cuando vivís desde ahí, desde tu verdad más pura, lo imposible comienza a doblarse ante vos. No porque tengas superpoderes, sino porque tenés algo aún más fuerte, una convicción que no se negocia. Y ahora que llegaste hasta aquí, te dejo con una pregunta que puede cambiarlo todo.
¿Estás dispuesto a soñar con la misma disciplina con la que hoy cumplís tus rutinas? Porque la verdadera revolución no empieza en la calle, empieza en tu mente. Soñar todos los días es un acto de valentía. Es desafiar lo establecido. Es romper con lo cómodo. Es construir un puente entre lo que sos y lo que podrías llegar a ser si tan solo te animaras a vivir con propósito. Así que no subestimes ese instante al despertar, ese espacio de silencio al final del día, ese momento en el que podés cerrar los ojos y visualizar una vida más grande, más plena, más tuya. Porque si tenés el coraje de soñarla, también tenés el poder de construirla. Gracias por llegar hasta acá. Si este capítulo te inspiró, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Y recordá, la única excusa que te aleja de tus sueños es la que estás dispuesto a seguir repitiendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, no dejes de soñar. Pero sobre todo, no dejes de actuar.